Estamos en Marcos capítulo 10 y tema, el tema que se desprende de este pasaje naturalmente es el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Así que ruego al Señor que Él nos dé un corazón sumiso y concentrado en la palabra de Dios para meditar en el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Si ha encontrado el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor, en su infinita misericordia, nos conceda sabiduría e inteligencia espiritual para escuchar y para meditar en su palabra. Oremos. Buen Padre Celestial, yo ahora ruego la asistencia, la dirección, el poder de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, porque sin Él, Señor, no podemos comprender esta palabra y corremos también el riesgo, Señor, de distorsionarla o acomodarla a nuestras propias pasiones, a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias inclinaciones. Mas, Señor Dios Todopoderoso, se seca la hierba y se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Y aunque a nosotros nos parezca extraño o un texto duro, esta es tu palabra para nosotros, tu pueblo. Y hacemos bien, Señor, en escuchar con reverencia y con atención en la adoración que tú te mereces. También te ruego, Señor, por mi vida, para que lo que yo diga, hable o enseñe o mencione, sea dicho bajo tu santo temor, para no herir, sino, Señor, que sea tu palabra la que finalmente quebrante o hiera nuestros corazones y nos consuele también con tu verdad. Úsame, Señor, para ser fiel a tu texto y ser fiel, Señor, en bendecir a tu amada iglesia con lo que tú tienes para ella. Ahora tu bendición sea con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando muchas veces se habla de matrimonio y divorcio, nosotros escuchamos dichos como, el amor es ciego, pero el matrimonio devuelve la vista. O escuchamos dichos como, es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Y cuando nosotros escuchamos esos dichos populares, que muchas veces están en los colegios o en las juntas de trabajo, los compañeros de trabajo, en sus colegas de trabajo, a nosotros nos pueden sonar graciosos, pero simplemente revelan lo que el mundo piensa del matrimonio.
¿Qué es lo que el mundo piensa del matrimonio? El mundo ve el matrimonio como que si es algo que no funciona, hay que desecharlo. Si el matrimonio no funciona, si la relación no funciona, entonces eso se desecha. Si el matrimonio no funcionó, si la relación no prosperó, entonces no sirve, hay que desecharlo. Y aquí permítame compartir con ustedes que esta triste visión del matrimonio en el mundo es una visión que también está dentro de las iglesias. Y hablo de la iglesia evangélica en general. Esta misma visión que permea el mundo, estos mismos pensamientos respecto de si el matrimonio no funciona hay que desecharlo, esta misma visión también está en algunas personas dentro de la iglesia. Muchas personas dentro de la iglesia ya tienen asumido o incorporado en su mente y en sus afectos la idea de que si esto no funciona, ahí está la puerta del divorcio. El 15 de julio se hizo una encuesta, después ustedes la pueden googlear, la encuesta se llama Redifam, el 15 de julio, hace poquito. Y en dicha encuesta se arrojaron los siguientes datos. De 100 matrimonios que se celebran al año en Chile, de 100 matrimonios que se celebran al año en Chile, 59 terminan en divorcio. De 100 matrimonios que se celebran al año en Chile, 59 terminan en divorcio. Y entre el 2004 y el 2024, este estudio reflejó lo siguiente. Tuvieron 733.000 divorcios. 733.000 divorcios. Siendo Chile el país líder en divorcios en toda América Latina. Chile es el país que lidera los divorcios en América Latina. ¿Qué podemos decir de estas cifras? Es absurdo o es ilógico pensar que eso no golpea las puertas de la iglesia. Muchos de nosotros conocemos a quienes han tenido que vivir esta triste y dolorosa situación. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y tal vez los niños aquí presentes tienen compañeritos de colegio que sus padres son divorciados, separados. Y esa es una realidad que parece como una epidemia que nos rodea. Y eso da cuenta de algo horrible, que para el mundo el matrimonio no es un pacto. Para el mundo el matrimonio no es un pacto de compañerismo. Y el divorcio es la única salida ante los problemas del matrimonio. Para el mundo el matrimonio no es un pacto para toda la vida. Según lo que dicen los académicos detrás de esta encuesta, las personas ya no ven el matrimonio como necesariamente sagrado o como algo para la procreación. Es más, dicen los académicos de esta encuesta, que ni siquiera el matrimonio se ve como algo heteronormado. ¿Entienden el término heteronormado? Ahora las personas se pueden casar con su perro, con su gato, se pueden casar consigo mismo, se pueden casar con una planta, con un árbol. El matrimonio ya no está heteronormado. Entonces, el concepto de matrimonio en el mundo está completamente desfigurado. ¿Y por qué me tomo el tiempo para hablar de esto? Porque Jesús en este pasaje nos habla del matrimonio y del divorcio. Pero el orden es muy importante, porque si queremos comprender qué es el divorcio y cómo nos enseña el divorcio la Biblia, necesitamos comprender qué es el matrimonio. Tener la idea bíblica del matrimonio. Comprender el matrimonio a la luz de las Escrituras. Entonces, lo que el mundo diga del matrimonio no es relevante para la iglesia. Lo que el mundo diga o opine sobre el matrimonio no es relevante para la iglesia. Es Dios quien define lo que es el matrimonio.
Aquí no importa mi opinión, su opinión, lo que sus padres dijeron, lo que dijeron sus abuelitos, lo que dicen en el colegio sobre el matrimonio. Es lo que la palabra de Dios dice respecto al matrimonio. Eso es lo que a nosotros como cristianos nos importa. Nuestro texto entonces comienza con la pregunta de los fariseos sobre el divorcio. Los fariseos vienen con esta pregunta capciosa, tramposa, astuta a Jesús sobre el divorcio y cómo Jesús responde. Jesús responde recordando la visión correcta del matrimonio. Eso es lo que apreciamos al momento de comenzar el texto. Los fariseos preguntando sobre el divorcio y cuál es la opinión de Jesús sobre el divorcio, y Jesús no contesta lo que ellos quieren. Jesús contesta de acuerdo a la palabra de Dios. En el contexto previo de este pasaje, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está enseñando. El gran ministerio de Jesús es enseñar, es predicar, es declarar las escrituras. Aquí Jesús ya no está haciendo milagros. Él está enseñando. Y eso a nosotros nos demuestra algo muy importante para la iglesia. La mayoría de nuestros problemas son por falta de enseñanza de la palabra de Dios. La mayoría de tus problemas son teológicos. La mayoría de tus problemas son teológicos y se deben a ignorancia de la palabra de Dios. Y no solamente ignorancia, sino también a rebelión contra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo con respecto a tu vida, tus afectos, tu corazón, tu mente, y tu propia naturaleza pecaminosa lo resiste. Eso es rebelión, eso es algo que está en todos nosotros. Está en nosotros esa rebelión. Entonces, los fariseos le preguntan a Jesús con respecto al divorcio y cómo contesta nuestro bendito Señor. Nuestro bendito Señor contesta hablando acerca del matrimonio. Contesta hablando respecto del matrimonio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no comprendemos correctamente qué es el matrimonio, tendremos una idea distorsionada del divorcio. Tal vez algunos de ustedes vienen de alguna iglesia o de alguna tradición evangélica donde el término divorcio es tabú. No se habla, no se menciona, no se dice. Y es más, a las personas que legítimamente dentro de la iglesia tuvieron que divorciarse, en esas tradiciones, ¿cómo se les trata? Como hermanos no de segunda categoría, de última categoría. Esas personas no tienen ninguna oportunidad dentro de la iglesia. No pueden servir, no pueden tocar, no pueden adornar. Ni siquiera les permiten saludar a algunos. Es decir, hay un entendimiento completamente distorsionado de algo que es bíblico. El divorcio es bíblico. Está en la Biblia. Dios no guarda silencio con respecto a esto. La palabra de Dios no guarda silencio con respecto a este asunto tan importante. El divorcio es bíblico. Ahora, que sea bíblico no significa, en primer lugar, que es algo que Dios está obligando a las personas a hacer. Ya vamos a entrar en ese punto. Que sea bíblico no significa que Dios lo ordene y lo mandate. Ya vamos a entrar en ese punto. Pero simplemente a modo de introducción comprenda esto. El divorcio es bíblico. Y no solamente es bíblico, es legítimo. Es legítimo por las causas que Dios determina, no el hombre. Entonces, quien tiene la última palabra siempre con respecto al tema de matrimonio y divorcio es nuestro Dios. Y si nosotros como iglesia deseamos tener un entendimiento profundo, espiritual, bíblico, que glorifique a Dios, que honra a Dios, necesitamos entender esto. Necesitamos comprenderlo. Tal vez ustedes fueron algunos de aquellos que miraba a un hermano con recelo porque estaba divorciado.
te acerques a él porque está divorciado. Uy, tiene lepra. No, no hay que juntarse con ese hermano porque es divorciado. Está casado en segunda nupcia. Y como que se pone un manto sobre esa persona, dando a entender que él está bajo un pecado horrible. El divorcio no es el pecado imperdonable. No lo es, no lo ha sido y no lo será. No lo es. Entonces, necesitamos profundizar en esto. Yo ruego que usted esté meditando junto conmigo en lo que la palabra de Dios enseña. El divorcio es bíblico, la Biblia lo reconoce, la Biblia lo regula. Entonces, necesitamos entender lo que Dios enseña con respecto a esto. En primer lugar, cuando los fariseos le preguntan a Jesús con respecto al divorcio, estamos aquí en el texto en Marcos capítulo 10, dice el versículo 2, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Fíjense en esto, la pregunta no nace de una necesidad de aprender o de ser enseñados, no. Los fariseos preguntan para tentarle. Y la palabra que emplea Marcos aquí para tentar es la misma palabra que se usa para hablarnos de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? Satanás, el diablo. Y ya nosotros podemos comprender quién está detrás de los fariseos. ¿Quién es el tentador? Sí, Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, está detrás de estos hombres. ¿Ellos son responsables de su pecado? Sí. Pero ¿quién está dominando la mente, los afectos de estos hombres? Satanás. Satanás, a través de estos hombres, busca tender una trampa más para Jesucristo. Entonces el texto nos dice, se acercaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Cómo responde Jesús? Jesús no entra inmediatamente en el asunto del divorcio. Y aquí nosotros aprendemos cómo debemos comprender esto. Jesús responde sobre el matrimonio, en primer lugar. Jesús no responde en primer lugar sobre el divorcio, sino que Jesús responde en primer lugar con respecto al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? No piense en la definición leguleya de que el matrimonio es un contrato. Como cristianos entendemos que el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Por eso cuando dentro de la iglesia un hombre y una mujer se casan, hablamos de la señal y sello también de ese pacto. Los votos. Es un pacto delante de Dios. Un pacto delante de Dios y delante de testigos, delante de su pueblo. Es un pacto. El matrimonio es un pacto y los fariseos sabían. Los fariseos sabían que el matrimonio era un pacto, pero intentaron exponer a Jesucristo. Y aquí nosotros necesitamos pensar en la estrategia de los fariseos. Ellos quieren exponerlo. Fariseos saben que el matrimonio es un pacto, pero la intención de ellos, ¿cuál es? Avergonzar, poner tropiezo, poner una trampa a Jesús. Ahora, ¿por qué motivo los fariseos estaban entusiasmados o interesados en poner esta trampa a Jesucristo? En el siglo I, el judaísmo tenía un consenso. En el siglo I el judaísmo tenía un consenso con respecto al divorcio. Y el consenso decía lo siguiente, el divorcio es legal. Fíjense en eso. El consenso decía, el divorcio es legal. Entonces ya la pregunta es tramposa. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer? ¿Es lícito? ¿Qué decía el consenso en el primer siglo? Todos están de acuerdo de que sí es lícito, pero por las causales, ¿sí?, que la palabra de Dios determina, o las propias causales que Moisés había dado al pueblo de Israel. Entonces, al preguntar, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer?
¿Qué están dando a entender los fariseos con esa pregunta? Maestro, ¿es lícito con esa cara así de hipócrita, cínico? Ya lo puedo imaginar. Maestro, así como santurrones, medio piadoso. Maestro, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Ellos ya asumen una posición en Jesús. Ellos ya están asumiendo una presuposición en Jesús. ¿Y cuál es la posición que ellos están asumiendo de parte de Jesús? Probablemente ellos están asumiendo que la posición de Jesús es una posición rígida, es una posición dura, probablemente es una postura estricta, más estricta que el propio consenso de los judíos en los días de Jesús. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué ellos asumen que Jesús tiene esta posición rígida? Bueno, algunos argumentos históricos y del contexto. En el Sermón del Monte, Jesús constantemente dice, oíste que fue dicho, mas yo les digo. ¿Qué habían oído los judíos? La tradición de los ancianos, la tradición del Mishnah, la tradición del Talmud, la tradición de los rabinos. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. En el Sermón del Monte tenemos una predicación de lo que Jesús considera que es lo que es realmente el adulterio. Y Jesús dice que si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, el tal ya adulteró. Mientras que los ancianos decían, no, solamente evita mirar o evita ciertas cosas que tienen que ver con conductas externas, pero la Biblia siempre está hablando del corazón. Entonces ahí tú tienes una profunda postura de Jesucristo con respecto a estos temas. Esa es la razón por la cual ellos asumen que la posición de Jesús con respecto al divorcio es una posición mucho más estricta. Pero otro argumento histórico, ¿qué hombre dijo, Herodes, no te es lícito? Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por causa de esa predicación, Juan el Bautista perdió su cabeza. Entonces ahí comprendemos que la posición de Juan el Bautista es una posición bíblica, es una posición escritural, es una posición que está unida a la posición de ¿quién? ¿Quién validó el ministerio de Juan el Bautista? Jesús. Entonces, ¿qué podemos entender de esta astucia de los fariseos? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan con preguntarle a Jesús en público por su posición respecto al divorcio? ¿Qué están buscando los fariseos? Mira por favor el versículo 1. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Ese otro lado del Jordán era justamente el lugar donde Juan el Bautista había desarrollado su ministerio. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por decir que el divorcio de Herodes no era lícito? Adiós. ¿Qué están buscando entonces los fariseos con esta pregunta tramposa? Que Jesús quede expuesto como un enemigo político ¿contra quién? Contra Herodes. Recuerde que en Marcos capítulo 3 ya nos dijo que se juntaron los fariseos y los herodianos, saduceos, ¿para qué? Para tratar de matar a Jesús. Fíjate en ese detalle. Cómo dos enemigos y posiciones completamente contrarias se unen fuerzas ¿para qué? Para acabar con una persona, con un enemigo en común. Entonces la forma es a través de esta astucia, a través de estas preguntas tramposas. Porque saben que si Jesús revela su posición mucho más rigurosa con respecto al divorcio, podrían usarlo como un argumento para denunciarlo a Herodes
Y así entonces Jesús sería prisionero de Herodes y correría la misma suerte de ¿quién? La misma suerte de Juan el Bautista. Pero hay algo más. Fariseos son los representantes de la tradición de Moisés. De hecho, Jesús dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar. Fariseos son representantes de la escuela de Moisés. Ellos son aquellos que enseñan la ley. Entonces, no solamente quieren poner en contra a Jesús de Herodes, sino también quieren poner a Jesús contra ¿quién? Contra el propio Moisés. Porque el texto nos dice que el divorcio es una concesión dada por ¿quién? Moisés. Entonces buscan de alguna manera poner en contra a Jesús, no solo de Herodes, no solo de la tradición, sino también contra Moisés y dejar a Jesús como una especie de hereje. Hay otro punto más. Los fariseos con esta pregunta tramposa, astuta, buscan poner a Jesús contra el pueblo, contra todo el pueblo. ¿Por qué? Ya lo dijimos. En el siglo I había un consenso de parte de todos los judíos que el divorcio es legítimo. No es un tema tabú, no es un tema que hay que hablarlo entre los pasillos, escondidos. No, era un asunto legítimo. Había un consenso en el pueblo con respecto a ese tema. Entonces, en esta pregunta tramposa, pensemos en lo siguiente. Si Jesús dice abiertamente, sí, es lícito que un hombre repudie a su mujer. Estos fariseos astutos, ladrones, mentirosos, ¿de qué acusarían a Jesús? Míralo, está destruyendo la familia con sus enseñanzas. Es un promotor del divorcio. ¿Se dan cuenta cómo ese moralismo asqueroso surge del corazón del hombre? ¿Surgiría eso? ¿Acusarían a Jesús como un promotor de la desintegración familiar si Jesús públicamente dice, sí, es lícito que el hombre repudie a su mujer? Ahora, ¿qué pasaría si Jesús públicamente dice, no, no es lícito? ¿Qué dirían estos mismos farsantes? Mírenlo, ¿cómo está contra de quién? Contra Moisés. Mírenlo, cómo está contra nuestros ancianos. Mírenlo, cómo está en contra también de nuestra tradición. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, quien es la encarnación de toda sabiduría. Esto es muy ridículo, hermano. Piensa tener un debate con Jesús y piensa que le vas a ganar. Es absurdo, ¿no? Bueno, eso es lo que intentamos hacer todos los días. ¿O no? Es absurdo. ¿Cómo pretendes tú ganar a aquel que es la sabiduría infinita, eterna, inmutable? No tienes argumentos válidos. Todos tus razonamientos están caídos. Entonces Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué mandó Moisés? Esto me encanta. Porque Jesús sabe que si hay personas en sus días que son estudiosos de las Escrituras, ¿quiénes son? Fariseos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? A ver, cabrito, vayan a leer un rato. Y después conversamos. ¿Qué mandó Moisés? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Entonces, ellos respondieron. Moisés permitió dar carta de divorcio. Moisés permitió dar carta de repudio. Ahí precisamente están citando Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Están citando Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, donde Moisés
legítimamente da esta concesión del divorcio, pero por causas legítimas. Esta carta del repudio. Entonces, Jesús, luego de preguntarles por esto, dirige la atención de su audiencia no al divorcio, sino al plan original de Dios. Mira por favor los siguientes versículos. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los fariseos quieren hablar de divorcio, Jesús está hablando del matrimonio. Bravo. ¿Por qué? Porque este es el diseño original. Este es el diseño original. Jesús habla entonces del matrimonio como el diseño divino, el diseño original. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. En Deuteronomio 24, nosotros tenemos una concesión, un permiso, una concesión. Y Jesús ya deja claro por qué. Por causa de la dureza de vuestros corazones. La dureza del corazón del hombre que no quiere perdonar y la dureza del corazón de la persona que no quiere arrepentirse. Existe entonces esta concesión llamada divorcio, pero no es algo que Dios ordenó. Es algo que Dios concede debido a la condición caída del hombre. Debido a la condición caída del hombre. Entonces, en Deuteronomio 24 nosotros tenemos una concesión, pero en Génesis capítulo 2, ¿qué tenemos? El diseño original. El diseño original. El diseño divino. Entonces, si quieres comprender bíblicamente el divorcio, ¿qué necesitas comprender primero? El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio es una institución divina, todos sabemos eso. El matrimonio es una institución divina, el matrimonio es un diseño de Dios, el matrimonio es un diseño original de Dios, no viene de Moisés, no viene de los patriarcas, nace de la mente soberana y sabia de nuestro Dios, pero el divorcio no. El matrimonio es una institución divina, el divorcio no lo es. El matrimonio es ordenado por Dios, el divorcio no. Entonces el matrimonio como institución divina, ¿quién lo puede regular? Dios. Si el matrimonio, y esto es muy importante que lo sepan los jóvenes, los más niños acá presentes, el matrimonio no lo regula el Estado, lo regula Dios en su palabra. Si el Estado dice que un hombre puede casarse con un perro, eso no es matrimonio. Eso es una aberración, eso es una locura. El matrimonio es una institución divina, regulado por Dios. El matrimonio también, de hecho, es el fundamento de la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque antes del Estado como tal, antes del Estado, está la institución del matrimonio. Antes del Estado, antes de la escuela, antes de la iglesia incluso, está la institución del matrimonio. El matrimonio no es una invención del hombre, es el diseño perfecto de Dios. Ahora, ante los ojos de Dios, ¿cuándo un matrimonio se consuma? ¿Cuándo se es originalmente un matrimonio? ¿Cuándo un matrimonio se consuma ante los ojos de Dios? El matrimonio se consuma ante los ojos de Dios cuando un hombre y una mujer declaran su pacto matrimonial. Dejo a mi padre y mi madre para unirme a ti.
Te llevo a ti, te tomo a ti como mi único y legítimo. Y cuando se sella ese pacto matrimonial, entonces y solo entonces la intimidad sexual ante los ojos de Dios es válida, es honrosa. Y sí, hermano, es cierto, por causa del pecado, muchos llegaron al matrimonio al revés. En vez de dejar padre y madre, comenzaron uniendo sus propios cuerpos. Sí, por causa del pecado. Muchos llegaron al matrimonio al revés. Pero en el Evangelio, ¿qué han visto? ¿Han visto prosperidad? ¿Han visto cómo Dios les ha bendecido? ¿Han visto cómo Dios también ha bendecido a sus hijos? Porque ahí comprendemos la gracia del Evangelio y el poder de Dios para restaurar todas las cosas, incluso matrimonios mal unidos o matrimonios desfigurados por el pecado. Entonces, hermanos, delante de los ojos del Señor, esta unión pactal, matrimonial, es legítima, es honrosa cuando se cumplen los votos. Y aquí yo quiero hacer este punto teológico práctico para la juventud. No hay relaciones prematrimoniales. ¿Lo han escuchado? Esas relaciones prematrimoniales, ¿saben lo que se convierten? Se convierten solo en relaciones antimatrimoniales. Sí. Y debemos decir esto con toda claridad. Relaciones prematrimoniales lo único que hacen es arrastrar vergüenza, culpa y dolor al matrimonio. Y es cierto, hermanos, es cierto que el Evangelio nos limpia de todo pecado, de todo. El Evangelio limpia nuestras conciencias y disfrutamos del perdón de Dios y disfrutamos de una nueva relación con nuestro Creador, con nuestro Señor. Incluso disfrutamos también de esta nueva relación matrimonial, ya limpios, ya perdonados, ¿sí? Por la sangre de Jesús. Pero hay algo que te afecta en el tiempo. Y eso es lo que la Biblia enseña como las consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado que tienen un impacto en la mente del hombre y la mujer, incluso consecuencias del pecado que tienen un impacto en la fisiología del hombre y la mujer. Por esa razón, jóvenes, nunca le abran la puerta a relaciones prematrimoniales, porque son antimatrimoniales. Son antimatrimoniales. Conversa con un hombre maduro, conversa con un anciano, conversa con personas maduras dentro de la iglesia, con personas que entienden de esto y te van a decir, ¿sabes qué? Es doloroso cuando se tuvo una adolescencia o un pasado en la juventud de muchas relaciones prematrimoniales y luego venir al matrimonio. Es doloroso. Y aunque el Señor limpia de todos esos pecados, aunque el Señor limpia de toda esa inmundicia, no obstante, el tropiezo en parte por nuestra naturaleza pecaminosa se transforma en un estorbo. Entonces, si comprendes el matrimonio, debes guardarte para el hombre que Dios ha determinado para ti, para la mujer que Dios ha determinado para ti. Siempre se le dice a la mujer, debes guardarte, debes guardarte. ¿Y qué es del hombre? ¿Qué es del hombre? ¿Qué es del hombre? Guárdate, conságrate, mantente puro, guarda tu pureza como un regalo precioso para quién? Para esa persona hermosa que el Señor ha determinado para ti. Pero también la palabra de Dios nos da esperanza para aquellos que han pecado, para aquellos que tropezaron. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y la única forma de sobrellevar ese tropiezo es justamente un entendimiento mucho más profundo del Evangelio y de la palabra de Dios. Ahora, el matrimonio está definido por Dios. Dios lo regula, Dios lo define. Si Dios
no hubiera dicho nada sobre el matrimonio, entonces ¿a quién le queda la carga de regularlo? A nosotros. Pero Dios define el matrimonio. Dios define verdaderamente qué es un matrimonio. Y miren por favor los versículos 6 al 9. Ahí está la definición de un matrimonio según la ley bíblica. No la ley del Estado, sino según la ley bíblica. En primer lugar, encontramos que el matrimonio es heterosexual entre un hombre y una mujer. Piensen en esto, hermanos, estamos en el siglo XXI y prácticamente tenemos que luchar para decir el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque hay una tribu fanática que dice que el matrimonio puede ser entre un perro con un gato, entre un hombre con un gato, entre un hombre con un animal. Pero Dios define qué es lo que es el matrimonio. El matrimonio es heterosexual. Varón y hembra lo formó. El matrimonio es heterosexual. El matrimonio es monógamo. ¿Sí? ¿Qué significa aquello para los jóvenes? El matrimonio es la unión de un hombre a su mujer, no a todas las mujeres, no a otras mujeres. Es la unión de un hombre a su mujer. Su mujer es monógamo. Pero hay algo más. Y este es el aspecto más hermoso del matrimonio, que tal vez los que se casaron hace poquito no han logrado descubrir porque llevan muy pocos años. Pero quienes llevamos muchos más años casados, vamos a comprender esto, que el matrimonio es monosomático. El matrimonio es monosomático, es decir, que verdaderamente se experimenta en el matrimonio la unión de una sola carne. Con los años esa unión se va haciendo mucho más fuerte. Con los años esa unión se va haciendo mucho más evidente. Con los años no solamente hay unión de cuerpos, hay unión de alma, hay unión de espíritu, hay unión de pensamiento, porque el matrimonio fue diseñado por Dios para ser monosomático. Serán una sola carne. Una sola carne. Tan fuerte es esta unión que esta unión monosomática no se le atribuye a los hijos. ¿Eres tú una sola carne con tu hija? No. No eres una sola carne con tu hijo, no eres una sola carne con tu hija, no eres una sola carne con tus hijos, con tus niños. Eres una sola carne con tu mujer. Y la mujer es una sola carne con su esposo. ¿Por qué entonces muchas veces los matrimonios fracasan? No, es que yo amo mucho a mis hijos. Y mujeres que en vida se entregan a sus hijos, descuidando a quién? A sus maridos. Descuidando a sus maridos. Hombres también. Hombres que destruyen sus propios matrimonios. ¿Por qué? Porque nunca cortaron con otros lazos familiares, que si bien es cierto son importantes, pero no son de una sola carne con el hombre. No eres una sola carne con tu padre, no eres una sola carne con tu madre, no eres una sola carne con tus tíos, con tu abuelito, con tus primos. Eres una sola carne con tu mujer. Con tu mujer. Ella te acompañará hasta el día en que la muerte te separe. Probablemente ella te tenga que vestir. Probablemente ella te tenga que cerrar los ojos. Probablemente ella te tenga que poner los calcetines. Una sola carne. Hasta que el Señor les llame. La unión monosomática. Y finalmente Dios dice que el matrimonio es una unión indisoluble, permanente. Porque Dios dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, hermanos míos, si comprendemos, como Jesús dice, ¿qué es el matrimonio? ¿Estaremos pensando inmediatamente en el divorcio? Ya me sigue la idea, ¿no? Ah, pastor, el divorcio es malo.
El divorcio es asqueroso, el divorcio es horrible. No, la Biblia no está diciendo eso. Hay una puerta abierta llamada divorcio para causas legítimas. Pero cuando tú comprendes el matrimonio bíblico, tú no entras con un pie en el matrimonio y con otro pie en el divorcio. Tal vez muchos de ustedes han cometido el error de decir, bueno, si esto no funciona, me divorcio. O tal vez muchos de ustedes en una discusión o en alguna pelea donde aflora la naturaleza pecaminosa, donde aflora nuestra carnalidad, ustedes tal vez han dicho, me divorcio, te doy un año, si no funciona, me divorcio. Piensen en eso, piensen en esas palabras. Si confiesas que Jesucristo es Dios, si confiesas el Evangelio de Jesús, si confiesas este pacto matrimonial, la idea del divorcio no te es lícita como la primera alternativa. Ojo con eso. ¿Estás llamado a qué como cristiano? ¿Al perdón? ¿Estás llamado al perdón? ¿Estás llamado a dar gracia? ¿Estás llamado a sobrellevar la cruz? ¿Sí? Pero cuando ya un problema matrimonial donde efectivamente se han dado todos los pasos del Evangelio y no hay vuelta y no hay solución, la palabra de Dios dice que es legítimo. Es legítimo. No sé si ustedes han escuchado estos consejos absurdos. Pastor, mi marido me golpea, mi marido me abandonó, nos trató mal. Siga orando. Y así muchas mujeres sufren. Una relación que bíblicamente no tiene sentido mantener. ¿Lo entiende? ¿A cuántas personas se le ha dicho, mira, te casaste con un hombre terrible y ese hombre te ha abandonado en vida, ese hombre ha maltratado, ese hombre ha sido un adúltero, pero aún así, perdónalo? Y es cierto, el cristiano va a mostrar perdón, misericordia y gracia. Pero ¿qué pasa con la otra persona cuando no quiere arrepentirse, no quiere cambiar y es más, sigue abusando de esa gracia y de esa misericordia? Después de todo eso, después de ese largo tránsito, la Biblia dice que es lícito. Es lícito. Yo ruego al Señor que Él me dirija porque estamos hablando de un tema delicado. Es un tema sensible, es delicado. Pero no podemos tapar los ojos y cerrar nuestros oídos porque es bíblico. Entonces, si eres cristiano y comprendes el matrimonio, ¿abundarían los divorcios en la iglesia? No, no. Pero ¿cuál es la estadística? Los divorcios abundan. Y abundan aún dentro de la iglesia. Y abundan aún porque hay libertad mal entendida. Y abundan también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos personas que realmente no están luchando ni mortificando su pecado. Ojo, yo no estoy diciendo esto de una tribuna moral. Yo también soy hijo de un matrimonio afectado por el adulterio y destruido. Entonces, cuando hablo de esto, lo hablo también desde el dolor. Quienes son hijos que han tenido que vivir esta situación difícil y dolorosa, saben que es una marca que se lleva para siempre. Lo saben. Es doloroso. Es doloroso. Pero ¿qué nos enseña el Evangelio? Que el Señor cura toda herida. Que el Señor sana toda herida. Que el Señor sana toda rebelión. Que el Señor puede restaurar relaciones. Que el Señor puede restaurar matrimonios que han sido dañados por el pecado. Pero cuando esa relación ya no se puede restaurar, la palabra de Dios dice, ahí está esa puerta. Ahí está esa puerta. Entonces, si entiendes bien el matrimonio, ¿vas a correr de inmediato a esa puerta?
Llegaste tarde 5 minutos, la próxima es que me cansa que dejes la toalla tirada en el piso del baño. Divorcio. Bueno, son ejemplos absurdos, pero muchas veces las personas piensan así. Y piensan así por su pecado. En los días de Jesús, entonces, estaba permitido por la concesión de Moisés el divorcio. Y ya lo dijimos, según Deuteronomio 24. Y la causal, aquí empleamos un término, ¿cierto?, legal. La causal del divorcio, ¿cuál es? Vayan por un momento a Deuteronomio 24, verso 1 al 4. Fíjense ahí en la causal del divorcio. La causal del divorcio, según la concesión de Moisés en Deuteronomio 24, sería alguna cosa indecente. Es una frase amplia, ¿no? Pero la causal dice eso. Si el hombre ve alguna cosa indecente en su mujer, entonces le dará carta de divorcio. Un documento escrito, legalizado, oficializado por los ancianos, una carta de divorcio. ¿Pero cuál será la causal? Solamente si ve alguna cosa indecente. La palabra hebrea para esta cosa indecente es hervat davar. Y esa misma palabrita aparece en el contexto de Deuteronomio 23, versículo 12 al 14. Y esa palabra, alguna cosa indecente, se utiliza para hablar de algo que es visualmente repulsivo. Entonces, fíjense en eso. No queda en nuestra imaginación lo indecente. Lo indecente está determinado ¿por qué? Por algo que es abiertamente repulsivo. Ahora, como todas estas cosas legales tienen interpretaciones, en los días de Jesús aparecieron dos escuelas de interpretación. Dos escuelas rabínicas de interpretación de este Etbar Dabar. Dos escuelas rabínicas. Por un lado estaba la escuela Shammai, la escuela de los rabinos Shammai, que era la escuela mucho más conservadora. La escuela más conservadora, Shammai, y por otro lado, la escuela Hillel, que era la escuela liberal. O sea, habían dos posiciones que interpretaban esta misma frase, alguna cosa indecente. Los rabinos Shammai decían, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que haya encontrado impureza en ella. Simple. Un hombre no puede divorciarse de su esposa al menos que haya encontrado impureza en ella. Una interpretación simple. Y también aquí hay que explicar esto un poco. En el Antiguo Testamento, ¿cómo terminaban las relaciones adúlteras? Lapidados. Lapidados. Si el hombre cometía adulterio, debe morir lapidado. Si la mujer cometía adulterio, debe morir lapidada. Pena capital. Pena capital. Pero ¿qué ocurría si un hombre encontraba que su mujer tenía razones suficientes para darle carta de repudio y encontraba algo indecente en ella? El deber de ese hombre era denunciarla a los ancianos. Y con ello, ¿cómo terminaría ese adulterio? Terminaría en muerte. Y así el hombre quedaría libre. Esa era la posición que defendía esta escuela Shammai. Pero la otra escuela, la escuela de Hillel, los rabinos de Hillel decían, el hombre puede divorciarse de ella si rompe un plato. El hombre puede divorciarse de ella incluso por si es fea y conoce en la calle una mujer mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque ese hombre se sentiría avergonzado por la fealdad de su mujer. Otro argumento de esta escuela es, si ella ha quemado la comida o ha roto algo de la casa, debe divorciarse.
Si ella ha hablado con falta de respeto a la madre de su esposo, entonces debe divorciarse. ¿Por qué? Porque se ha encontrado esa cosa indecente. ¿Va comprendiendo? Según la interpretación de Gilel, lo indecente podía ser cualquier cosa. Lo indecente podía ser cualquier cosa, como desde quebrar un plato hasta quemar la comida o hasta parecer un día un poco fea. Sí. Ahora, nosotros nos reímos de esto, pero esos mismos argumentos están en nuestra sociedad, ¿o no? Un poquito más maquillados, pero son los mismos argumentos. No ha cambiado mucho el corazón humano. Quisiera cerrar este punto diciendo lo siguiente, que la escuela de Shammai enfatizó la indecencia, mientras que la escuela de Gilel enfatizó ¿qué cosa? Cualquier cosa. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Shammai enfatiza la indecencia, Gilel enfatiza cualquier cosa. Ahora, ¿cuáles son los argumentos del tipo Gilel que nosotros muchas veces escuchamos? Yo sé que usted está pensando este tipo de argumentos, tipo Gilel, no Shammai, tipo Gilel, cualquier cosa. Déjeme refrescar su memoria. Algunos dicen para justificar un mal divorcio, ella ya no me hace feliz, me divorcio. Algunos para justificar el divorcio dicen, ella ya perdió su encanto, no es la jovencita que yo conocí. Incluso algunos más patudos dicen, yo ya no veo mi reflejo en sus ojos. Ególatra. Otros dicen, el desarrollo profesional nos ha distanciado y ha desgastado nuestra relación. Por lo tanto, la única puerta que hay es el divorcio. Otros dicen, ella no me permite ser realmente quien quiero ser. ¿Lo has escuchado? Eso se da en el mundo. Ella es un estorbo para mi desarrollo. Pero también mujeres lo dicen. Él es un estorbo. Él es un estorbo para mi desarrollo personal. Y esos mismos argumentos mundanos, diabólicos, están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia, hermanos. Porque la mentalidad de muchas personas no está formada por las escrituras, sino que está formada por el mundo. Piénselo. Y ese es un consejo para los jóvenes. No puedes entrar al matrimonio reclamando adoración. Ay, me caso con este joven porque me ha hecho sentir tan bien en el noviazgo, me hace sentir como que soy la única criatura hermosa del universo. Eso es egolatría que no dará sustento al matrimonio. No te casas para que te hagan feliz. ¿Qué, pastor? Sí. No te casas para que te hagan feliz. Te unes en el pacto matrimonial para dar felicidad. Te unes en el pacto matrimonial para donarte. Te unes en el pacto matrimonial para entregarte por otro. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó primero por ti. Ese es el fundamento del pacto matrimonial. Por esa razón, Moisés comenta la unión matrimonial de esta forma. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego en tu Biblia, mira el versículo 7, Jesucristo cita las mismas palabras. Jesús cita nuevamente a Moisés. Pero algo que leímos esta mañana en la lectura antifonal. El apóstol Pablo también lo cita en Efesios 5, 31 y 32. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, ¿qué es el matrimonio, hermanos? Grande es este misterio, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Hermanos, entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una ilustración. El matrimonio es una ilustración del pacto bendito de Cristo con su iglesia. Y eso debe ser lo que debe arder en nuestros corazones.
No la foto romántica en las redes sociales. No, lo que debe arder en nuestro corazón es: mi matrimonio le enseña a mis hijos algo del Evangelio. Mi matrimonio le enseña a mi familia, a los que están alrededor, cómo Cristo ama a su iglesia. Mi forma de conducirme en el matrimonio da testimonio de este pacto matrimonial. Por eso se nos dice: maridos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Te das cuenta lo que significa eso entonces en el matrimonio cristiano? Cuando un hombre se une a su mujer, ese hombre muere. Y cuando una mujer se une a ese hombre, esa mujer mueren para ser una sola carne. El matrimonio es una unión donde dos personas mueren a su pasado, mueren al contexto de su familia, mueren para otros. ¿Para qué? Para fusionarse en uno solo. El llamado al matrimonio es un llamado a morir. ¿Quién dijo eso? Si deseas ser mi discípulo, muere. Niégate a ti mismo y luego sígueme. ¿Te das cuenta entonces cómo también el matrimonio forma el discipulado? Pongan atención con esta cita. El teólogo reformado Herman Bavinck tiene un libro muy hermoso llamado La familia cristiana. Y en esta cita él dice lo siguiente, escúchenme con atención. Dice: usted, hablando a los cristianos, dice: usted como pecador será la cruz principal que su cónyuge está llamado a cargar. ¿Está escuchando? Usted será la cruz principal que su cónyuge está llamado a cargar. En este mundo caído no hay promesas de que el matrimonio, a pesar de toda su capacidad de ser hermoso y enriquecedor, sea una serie de deleites físicos cada vez mayores para toda la vida. Y él termina esta cita diciendo esto: un matrimonio saludable se apoyará más en el sermón del monte que en el cantar de los cantares. ¿Lo comprendió? Un matrimonio saludable con el pasar de los años se apoyará más en el sermón del monte que en el cantar de los cantares. No, yo no lo quiero porque ella no me satisface. No, yo no lo quiero porque él no me satisface. No, no lo quiero porque su cuerpo ha cambiado. No, no lo amo porque se puso feo, viejo, gordo, roñoso. No, 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 no. Te casaste con ese hombre, te casaste con esa mujer, tienes un pacto matrimonial, hónralo hasta la muerte, como Cristo honró su pacto y se entregó por su iglesia. Esa es la palabra de Dios para ustedes jóvenes. Ahora, el divorcio, una vez que comprendemos el matrimonio, ¿el divorcio es pecaminoso? ¿Es pecaminoso el divorcio? No siempre el divorcio es pecaminoso. No siempre. Ahora sí que debemos dejar en claro: todo divorcio surge ¿de qué? Del pecado. Pero no todo divorcio es pecado. En la propia historia de Jesús tenemos un hombre que por ser justo le iba a dar divorcio ¿a quién? A su esposa María. Mateo capítulo 1, versículo 19. José pensaba en secreto divorciarse de María. Piensen eso. Y por eso se dice que José es justo. Cuando José pensó en divorciarse de María, pensando que María había quebrantado el pacto matrimonial y que María estaba embarazada de otro hombre, ¿qué hizo el justo José? Como dicen los chilenos, murió en la rueda. Y en silencio la dejó. ¿Qué ordenaba la ley? Que José fuera con los ancianos, ¿o no? ¿Qué le hubiese ocurrido a María? Pero él la amaba. Él la amaba. ¿Y qué prefirió ese hombre? Ahí tienen un hombre de verdad. ¿Qué prefirió ese hombre? Él llevar la culpa, él llevar la vergüenza, él quedar como el infiel, él quedar como el que abandona, él quedar como aquel que rompe el pacto.
para que esa joven no fuese lapidada. Y el texto bíblico nos dice que el divorcio de José era justo. Sí, era justo. ¿Era legal? Sí, era legal. Era legal. No estamos hablando de algo que es pecaminoso. Otro ejemplo del divorcio lo encontramos en la propia vida de nuestro Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Nos dice que Dios mismo le dio carta de repudio a Israel. Pero después de qué le dio esa carta de repudio, después de qué Dios le dio esa carta de divorcio a Israel, después que Dios una y otra vez, con lágrimas, Dios a través de sus profetas les llamaba al arrepentimiento. Dios siempre mostró el deseo de restaurar la relación con su pueblo, pero ya no hubo vuelta, porque Israel se había convertido en una adúltera empedernida. ¿Y qué hizo Dios entonces? Carta de divorcio. Detengámonos acá. ¿Le gustan a ustedes los divorciados? No, pastor, en esta iglesia nunca vamos a tener divorciados. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, probablemente si estás pensando así, Dios tenga que abandonar esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios mismo pasó por la experiencia del divorcio. ¿Lo comprende, no? ¿Es bíblico? Sí. ¿Necesitamos conocimiento profundo? Sí. No todo divorcio es pecaminoso. No todo divorcio es pecaminoso. El divorcio está permitido, sí, pero ¿es obligatorio? No. Se permite el divorcio en las causas justas, pero no es obligatorio. Si un hombre tiene todas las causas justas para divorciarse, una mujer tiene todas las causas justas para divorciarse, no está obligado a hacerlo. Estamos hablando de un hombre y una mujer cristiana, no está obligado a hacerlo. ¿Más qué le obliga el Evangelio? Ahí hay una obligación, ¿o no? ¿A qué le obliga el Evangelio? A perdonar, a soportar, a sobrellevar. Pero muchas veces por la dureza del corazón del hombre y la mujer, la única puerta posible que hay es el divorcio. El divorcio. Ahora, deténganse acá. Si Dios no te está obligando al divorcio, ¿qué es lo que quiere entonces que Dios, qué es lo que entonces lo que Dios quiere que tú hagas si no te está llevando rápidamente al divorcio? Te está llevando al perdón, a la misericordia, a la gracia. Pero si ya se cumplió con ese paso y no hay cambio y no hay transformación, ahí ha ocurrido algo interesante. Probablemente el victimario nunca fue cristiano, porque el Evangelio nunca lo transformó, porque el perdón y la misericordia nunca transformó su corazón. ¿Se dan cuenta? El divorcio está permitido, pero no es obligatorio. Hay otro pasaje donde también el divorcio se permite. No lo vamos a detallar porque no es parte del texto, pero simplemente para que lo tengan en consideración. Primero los Corintios capítulo 7, versículo 15. El apóstol Pablo habla ahí del abandono. Cuando hay abandono de parte de uno de los cónyuges, cuando hay abandono, se refiere al apóstol Pablo, si el incrédulo se separa, sepárese. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o en semejante caso. ¿Qué produce el abandono? El abandono también produce rompimiento del pacto matrimonial. Y dentro de la tradición protestante, nosotros siempre hemos tenido esta posición. El divorcio es bíblico, el divorcio es legítimo. ¿En qué causales? Fornicación, adulterio, algo que rompe el ligamento íntimo del pacto. Ahora, ¿Dios te dice, corre de inmediato al divorcio? No. Tienes la oportunidad del perdón y de la gracia. ¿Cuándo el divorcio entonces no es permitido? ¿Cuándo el divorcio no se permite? Cuando alguien se divorcia sin causal bíblica y comienza un nuevo matrimonio. ¿Qué dice Jesús? Si alguien se divorcia por una causa que no es bíblica y comienza rápidamente otro matrimonio, ¿qué dice Jesús?
Eso es adulterio. Porque no era legítimo. No había causal bíblica. Eso es adulterio. Esa nueva unión es pecaminosa. ¿Por qué? Porque ese divorcio terminó indebidamente con un matrimonio que ante los ojos de Dios era legítimo. Pero yo sé que ustedes han escuchado esto. Ese hermano o esa hermana se divorciaron, pero ante los ojos de Dios ellos siguen casados. ¿Lo han escuchado, no? Bueno, ante los ojos de Dios ellos están divorciados, porque ya no hay pacto. Ese pacto se quebró para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos tratar a aquellos que vienen en segundas nupcias a la iglesia? ¿Mirarlos como cristianos de segunda categoría? No. Amarles, servirles, acogerles, animarles en su nueva relación. Animarles en su nueva relación con Cristo y con la iglesia. Finalmente terminamos con estas aplicaciones, hermanos. Es un tema extenso y ruego al Señor que Él deje grabado en nuestros corazones esto. Me gustaría terminar con estas 3 aplicaciones. A los casados, no estén en su mente con un pie en el matrimonio y con otro pie en el divorcio. Si aman a Cristo, amen a sus esposas, tomen la cruz, sirvan. Si aman a Cristo, ama a tu esposo, sirva a tu esposo, respétalo. Pero no tengas en tu mente el comodín de divorcio. No debiera estar ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente va a estar en nuestro corazón siempre. Pero ¿qué debe gobernar y sojuzgar nuestros corazones siempre? Es el Evangelio bendito de Jesús. A los divorciados con causa bíblica, a los divorciados que se divorciaron con causa bíblica, no se encuentran bajo ninguna condenación. A los divorciados con causa bíblica no han cometido el pecado imperdonable porque el divorcio no es el pecado imperdonable. Glorifiquen a Dios en su nueva relación. Aquellos que se divorciaron por malas causas y que son cristianos. Yo digo esto, ¿saben por qué? Porque probablemente vamos a tener personas así. Porque esto está aumentando en nuestro país. Probablemente nuestra iglesia tenga muchas personas así. Aquellos que se divorciaron por malas causas, por malos motivos, aquellos que pecaron y que luego en el Señor se dieron cuenta que habían cometido un terrible error. ¿Qué tienen que hacer esas personas? ¿Separarse de su actual pareja y volver con la antigua? El apóstol Pablo dice, quédese tal como está y honre al Señor y glorifica al Señor. Punto. Punto. Porque el pecado no se resuelve con más pecado. El pecado se trata con el Evangelio de Jesucristo, que hace nuevas todas las cosas. Finalmente a los jóvenes, si están pensando en el matrimonio, o aquellos que se casaron hace poco, y si cometieron la barbaridad de sus labios decir, me divorcio o pensarlo, corran a la cruz de Jesús. Corran ya, para que esa mala hierba no se transforme en un bosque apestoso. Corran ya a Jesucristo. Ahora, finalmente, hay un solo matrimonio que nos salva. Es nuestro nuevo matrimonio con Cristo Jesús. Él es tu esposo fiel. Él murió por ti. Él conoce todos tus yerros y Él no te abandonará. Él no te dará carta de divorcio. Él no te dirá, me cansaste. Él no te dirá, ya no puedo tratar con tu pecado. Él te transformará por su gracia una y otra vez. Dios nos bendiga, hermanos. Demos gracias al Señor por su palabra y que esta instrucción y que este consejo permita a nosotros como iglesia tener un entendimiento bíblico maduro de lo que es el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio.